hace rato comentabas sobre cómo llegaste a la idea de hacer tu libro tan famoso, cómo sobreviven los marginados. A nosotros nos gustaría saber acerca de el papel que tú has tenido dentro de la antropología mexicana y este libro que ha sido como tan importante. ¿Cómo fueron las primeras reacciones que hubo dentro de la antropología en el año 1975 cuando tú publicas el libro de cómo sobreviven los marginados? Para empezar, yo no trabajo. Yo he tenido una vida un poco solitaria, ¿no? Porque primero era extranjera, ¿no? Entonces, logré pues meterme en este curso, en este programa nuevo, por casualidad, con Ángel Palermo, que estaba en la Iberoamericana. Entonces saqué el doctorado en la Iberoamericana, en la Universidad Católica. Pero no tenía ningún contacto con nadie que no fuera ese grupo. Y en la universidad ya había un instituto de investigaciones antropológicas, pero como yo venía de la Ibero y ellos tenían resentimiento con Palermo y todas esas políticas internas, bueno, ni se me ocurrió pedir trabajo allá. Pero después vino lo del 68 y vino lo del 72, que fue otro movimiento y que mataron a algunos estudiantes, etcétera. Y quién sabe qué negociaciones estaba haciendo la Ibero con el presidente Echeverría o con el que sea. El hecho es que mi plaza, que ya me la tenían prometida y que yo estaba sacando el permiso porque no tenía permiso para trabajar, se la dieron a otra persona. Pero como no podían decirlo así porque ya estaban todos los papeles firmados, etcétera, me inventaron una situación muy desagradable, ¿no? En que hicieron sin avisarme una reunión para que los estudiantes evaluaran los trabajos de campo. Y mi curso, que era sobre la barriada, un curso de antropología urbana, yo tenía estos estudiantes a los que una tarde por semana los mandaba yo a la barriada para que observaran la situación en un número X de familias de allá, ¿no? Y entonces, de repente aparecen los estudiantes diciendo que mi curso era horrible, que no habían aprendido nada y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, yo dije, bueno, pues entonces retírenle los créditos, ¿no?, a los estudiantes. Ellos no querían, por supuesto, perder todos los créditos, ¿no? No, bueno, etcétera. El hecho es de que todo el asunto no tenía nada que ver con eso, sino porque querían que yo renunciara a la plaza. Y así lo hice. Renuncié a la plaza y me fui muy molesta, porque fue como muy duro todo el asunto. Y como te digo, yo era extranjera y yo no conocía la forma de hacer política en México, ¿no? Vamos a decir, de hacer grilla. Entonces, por casualidad, encontré un trabajo en la UNAM, de la cual soy muy patriota, soy unamita de hueso colorado, pero no en el departamento ni de historia, ni de antropología, ni de nada, sino en un instituto de matemáticas aplicadas y sistemas. Y llegué ahí porque el director de ese instituto, bueno, llegué ahí por compadrazgo, porque conocí a un muchacho chileno que era investigador de operaciones y de sistemas, y él me propuso que fuera para allá. ¿Por qué? Porque al principio en ese instituto, matemáticas aplicadas, existía otro instituto, matemáticas puras, ¿no? Entonces las matemáticas aplicadas tenían que ser aplicadas a otras disciplinas. Entonces habían traído gente, un físico importante polaco, un biólogo, etcétera, pero el director se le ocurrió que también era importante que los matemáticos se pusieran en contacto con las ciencias sociales, porque, claro, los matemáticos sienten que mientras las ciencias sociales y sobre todo la antropología no utilicen matemáticas, son ciencias subdesarrolladas, ¿no? Ese es el punto de vista de todos los duros. Entonces decidieron darme a mí ese puesto para que los matemáticos tuvieran chance de oír hablar, ¿no?, de las ciencias sociales, y de repente surgiera algún tipo de colaboración. Y la verdad es que no era mala idea, porque y no querían un sociólogo porque ellos estaban acostumbrados a que los sociólogos llegaran
y estuvieran todo el tiempo pidiendo muestras representativas y cosas así, que el matemático, digamos, distinguido, como eran todos ellos, eran como pedirle que le hiciera una mesa a un carpintero en vez de una cosa importante, ¿no? Entonces, cuando ellos empezaron yo les expliqué qué es lo que yo estaba haciendo con las redes sociales y todo ese asunto. Bueno, en primer lugar, la antropología es sistémica, el famoso holistic approach es un enfoque sistémico, pero claro, yo no sabía que hablaba en prosa, ¿no? Pero al hablar de qué era el holistic approach, llegamos a la conclusión de que había un departamento de sistemas. Entonces entré ahí. Y además yo trabajaba ya en redes, y eso también les gustó a ellos porque las redes tienen muchas formas de ser estudiadas. Entonces, me dieron a mí ese puesto y yo fui creando un pequeño grupo que trabajaba conmigo, ¿no? Pero era algo un poco revolucionario en el sentido de que en el área, están muy separadas en México, está el área de ciencias sociales y humanidades y el área de ciencias físicas y biológicas, ¿no? Y matemáticas. Entonces yo creo que fui la primera científica social que entré a ese lado, ¿no? Y mientras tanto fui terminando el libro. Bueno, eso es en cuanto a mí. Y desde entonces no me he movido. Me he quedado todos estos 30 años en el Instituto de Matemáticas Aplicadas. Todo el mundo me pregunta, how come? ¿Cómo es que llegaste a todo esto? Y yo les cuento el cuento y ya. Pero, y con mucha oposición con el tiempo, ¿no? O sea, realmente los que estamos allá nos están juzgando como se juzgan los matemáticos y los físicos y no como se juzga un científico social. Y eso es duro porque hay que publicar en revistas muy importantes, hay que tener desde luego doctorado, te miden las citas, ¿no? Te cuentan las citas en el Citation Index y todo el cuento. Y la verdad que los científicos sociales y los humanistas están un poco detrás de eso, ¿no? Bueno, pero resulta que yo había empezado ya por publicar en un libro importante en inglés lo del compadrazgo. Mi marido era, bueno, mi ex marido es geofísico y él me ayudó mucho al principio cuando yo estudiaba. Me leía todo y me criticaba todo, entonces, digamos, yo tenía una especie de tutor científico y además él me decía inmediatamente, tienes que presentar esto en un congreso, tienes que publicar en el extranjero, o sea, él me estaba coaching, ¿no? Entonces yo hice mi carrera en el área de ciencias muy rápidamente. Por ejemplo, yo voy a ser la primera emérita de mi instituto, ¿no? Pero bueno, entonces con el tiempo, fuera de estar todo el tiempo explicando por qué, etcétera, etcétera, ya todo el mundo se acostumbró y yo traje algún grupo de gente que desgraciadamente nunca pude consolidar un grupo porque las exigencias eran tan grandes en ese lado que la mayoría de la gente prefirió cambiarse a lo que le correspondía, ¿no? A institutos de historia o de antropología o de lo que fuera. Bueno, pero vamos a volver a la barriada, ¿no? Yo pensé que lo mejor que podía hacer era estudiar el proceso de migración, porque al principio lo que vi era que la mayoría de la gente eran migrantes del campo, ¿no? Bueno, entonces les dije a los médicos, voy a hacer una pequeña encuesta, porque yo les estaba ayudando a ellos a levantar encuestas, voy a agregar una pequeña encuesta sobre migración. Y el doctor me dijo, sí, haz lo que quieras. Mientras cuantifiques todo, me dijo él, porque los antropólogos son unos mañosos que hablan con una vieja loca y después dice un informante clave, ¿no? Y resulta que es loca y además es como sacar un conejo y resulta que ese conejo es típico y cómo sabe uno que es típico. Bueno, total que era un doctor muy, muy duro, era médico militar. Bueno, entonces en vista de lo cual me dijo, tienes que sacar una muestra representativa y
hacer las preguntas y todo. Bueno, entonces yo le dije, pero mire, doctor, a veces la casa 1 no hay nadie, en la casa 10 hay una vieja loca que te cierra la puerta, en la casa 30, qué sé yo, ¿no? Es decir, tampoco es tan representativo en el fondo todo el asunto. Entonces me dijo, sí, pero nada de informantes claves. Entonces, lo que hice fue golpear en todas las puertas. Habían 180 unidades domésticas y entonces dije, porque yo estaba tan enojada con ese médico que le dije, ay, voy a demostrarle que los antropólogos también podemos, ¿no? Entonces, con la encuesta que ellos estaban haciendo de salud y cosas así, yo agregué Migración. Migración. mi propia encuestita, que eran como 10 preguntas, algo así como dónde nació, en qué año migró, etcétera, y luego cuántos años está para aprobar, porque la gente no se acuerda, uno mismo no se acuerda de las fechas, ¿no? Y después de que levanté como 10 encuestas me di cuenta de que no había preguntado la cosa más importante en realidad, que era si ellos ya tenían, si habían migrado solos o acompañados, y sobre todo si ellos ya tenían un contacto en la ciudad. Y entonces tuve que volver a hacer todo eso porque el contacto en la ciudad resultó lo más importante, ¿no? Y entonces hablando ya con la gente, pues yo me demoraba mucho en sacar las encuestas porque quería hablar con la gente, a lo antropológico, ¿no? Y entonces estaba yo una vez en una casuchita y yo ya tenía algunas respuestas. Por ejemplo, habían grupos, pequeños grupos que venían de San Luis Potosí, otros que venían de Guanajuato, otros de Zacatecas, ¿no? Entonces le dije, este muchacho era de Guanajuato, de San Luis Potosí, y a mí me había resultado ya en la encuesta de que los de San Luis Potosí todos venían de un lugar que se llama Hacienda Ejido Villela, y todos trabajaban en la colocación de alfombras. Eso fue una suerte tremenda, porque si me hubieran dicho que eran todos albañiles, bueno, todo el mundo es albañil en algún momento, ¿no? Pero resulta que era tan extraño ser colocador de alfombras, no es un oficio fácil, no es un oficio no calificado, es algo que como que tú tomas una radiografía con barium, o sea, ya de repente estás viendo. Entonces llegué a esa casa y le dije a este muchacho, ¿usted de dónde es? Me dijo, yo de Villela, San Luis Potosí. Y le dije, yo apuesto que usted trabaja en la colocación de alfombras. Yo ya me sentía científica, ya podía predecir. Y entonces dice, pues sí. Y le digo yo, oiga, yo recién llegaba a México, ¿no? Hacía un año que estaba en México. Y yo decía, este país donde la gente es toda artesana, maravillosa, tú sabes. Le digo yo, pero dígame, ¿por qué es que todos los de San Luis son colocadores? Es que allá en San Luis hacen alfombras o tienen algo que ver, ¿no? Entonces él se rió de mí y me dijo, no, señora, nosotros éramos todos campesinos sin tierra. Lo que pasa es que, bueno, yo cuando vine para acá, antes vino mi primo Rocha y él, entre los dos íbamos buscando trabajo acá y allá, y entonces un día uno de nosotros encontró este trabajo y tenía que llevar a otros, y bueno, nos gustó este trabajo y entonces ahora somos no sé cuántas familias y todos trabajamos en colocación de alfombras. O sea, en 5 minutos me explicó el tema de las redes sociales, ¿no? Bueno, entonces se me ocurrió la idea de las redes sociales, porque pues este era un ejemplo, ¿no?, de cómo la migración viene acompañada, así muy poca gente migra sola, siempre viene uno con otro, y una vez que sale el primero de un pueblo, ese se trae el resto del pueblo, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos para la migración americana, ¿no? Bueno, entonces ya una vez que como que me di cuenta de esto, me puse a leer y volví a la literatura de la escuela de Manchester, donde Clyde Mitchell había escrito un artículo sobre redes sociales, ¿no? Y
Él había sido matemático antes, entonces me pareció que encajaba perfecto y ya me puse a estudiar las redes sociales como lo que permite para empezar la migración y también la supervivencia en la Ciudad de México. Bueno, pero ahora voy a hablar de migración. Entonces me puse a estudiar los migrantes y toda la cosa con una encuesta y hablando horas de horas. Pero resulta que como el doctor Cravioto quería que yo entrevistara a medio mundo, me di cuenta después que había un cierto porcentaje de esa barriada, de esa población, que no eran migrantes, que eran de feños, digamos, que eran chilangos de toda la vida. Entonces, pero ellos también tenían esas mismas redes de supervivencia. Entonces yo me dije, en realidad yo podría decir que sí, tengo un capítulo largo sobre migración, que sí, para la migración, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero, mientras tanto, claro, me puse a leer la bibliografía general que tiene uno que estar leyendo, y en esos años estaba de moda, o por lo menos en la prensa se hablaba mucho, y algunos economistas sudamericanos también, del término de la marginalidad. O sea, el fenómeno de la marginalidad, estas poblaciones que vivían al margen de la ciudad y esta población económicamente inestable, eventuales. Y entonces aparecía como un fenómeno nuevo. Ahora, por cierto, está volviendo eso por la exclusión. Bueno, entonces yo me puse a leer a estos señores con la migración y dije, no, pues ya no encaja todo en migración, hay que explicar también a los marginados, y todos ellos son marginados, ¿no? O sea, los migrantes también viven a los márgenes, eran todos eventuales, etcétera. Entonces yo me puse a ver cómo se pueden caracterizar a los marginados. Y después por supuesto, la literatura económica y sociológica no me servía. Estaba Nun, que decía que era una superpoblación sobrante, bueno, está bien. Estaba Aníbal Quijano, que decía que era el ejército de reserva, o sea, con las teorías importantes. Y yo, que soy antropóloga, estaba viendo una realidad, y lo que yo veía era que lo que caracterizaba a los marginados era la inseguridad crónica de empleo y de ingresos. Nos estabas comentando sobre marginalidad y la Sí, inseguridad. bueno, lo que les estaba yo diciendo es que cuando ya me di cuenta que tenía que cambiar el foco y hablar no de los migrantes, aunque también, sino más bien el tema que en ese momento estaba realmente de moda, que estaba apareciendo, que era el tema de la marginalidad, ¿no? Y entonces, bueno, ya me puse a ver un poco eso, y en una de esas me invitaron a tomar un tecito unas amigas chilenas elegantísimas en Lomas, y estábamos en esas, así todos muy ricos y todo, y la señora pidió excusas un minutito porque fue a pagarle a la muchacha que le ayudaba, y cuando llegó la señora dijo: yo no sé cómo sobrevive esa gente. Yo le pago a esta mujer el salario mínimo, tiene 5 hijos y el marido la dejó. Y entonces yo en ese momento me hice clic, y eso es lo que yo voy a decir en este libro: cómo sobreviven los marginados. Entendiendo que los marginados son migrantes o no, es lo que hoy día se llama la economía informal, pero en ese momento se llamaba los marginados, en que los marginados son personas que viven en una situación permanente de inseguridad, y entonces, ¿cómo sobreviven, no? Puesto que estoy viendo que estas familias tienen 4 o 5 hijos y ya no se mueren como antes, ¿no? Y entonces se me ocurrió el título, y les cuento eso porque a veces en la investigación así suceden las cosas, de repente se te ocurre algo y alguien dijo algo y ya. Y creo que eso es importante porque, bueno, en esos momentos hubo como un shift así, algunos sociólogos como Manuel Castells y sociólogos norteamericanos
llegaron a la conclusión de que la palabra marginado era ofensiva o algo así, que solamente se refería a la escuela de Chicago, etcétera, y entonces se les ocurrió hablar ya de ahí en adelante del sector informal, o de la economía informal, y para mí fue malo porque cuando ya salió el libro con el título de los marginados, tanto en inglés como en español, como que los sintieron que eso era muy old fashion, ¿no? Pero bueno, yo ya no podía cambiar el título, y de ahí en adelante yo también seguí usando el término de informalidad. Pero hoy en día, muchos años después, está volviendo la marginalidad, porque la famosa exclusión del que se habla ahora es un pariente cercano del concepto de marginalidad. Pero yo expliqué ahí que el concepto de marginalidad había venido pues de la marginalidad ecológica, todos los cinturones de miseria que estaban al margen de la ciudad, y después poco a poco fue convirtiéndose en un término que implicaba cierta situación socioeconómica.